Vale. Entonces decía que estas señales prototipo son señales básicas, o por eso les pongo básicas o prototipo, para construir con ellas cualquier otra señal y para poder analizar los sistemas en su conjunto. Entonces, la primera de ellas la voy a colocar como la señal escalón. La señal escalón unitario en particular. En el dominio del tiempo continuo, el escalón unitario se ve como una señal que vale 0 para todo el tiempo anterior a 0, esto es 0, y a partir del tiempo anterior a 0 tiene un salto, y para el 0 por la derecha la señal vale 1. Entonces, esta señal, que es el escalón unitario, tiene un nombre en particular y se le llama la señal UDT, y tiene una definición junto con la variable, junto con la señal va a su definición. UDT es igual a 0 para el tiempo menor a 0, y aquí puede cambiar dependiendo del autor, pero la forma que a mí me gusta verla es que vale 1 para el tiempo mayor a 0. Es decir, existe una indeterminación de la señal escalón justamente en el instante t igual a 0, y justamente en el instante t igual a 0 no tiene valores. Pero por la izquierda vale 0, por la derecha vale 1. El escalón unitario en el dominio discreto es muy similar a esta, pero tiene una definición un poco distinta. Vale, este es el instante 0, vale 0 para todos los valores anteriores a 0, 0, 0, 0, 0, y a partir de 0 la señal vale 1, 1, 1, 1 y 1. Y esta señal se conoce como la señal UDN. Entonces, la definición es UDN es igual a 0 para n menores a 0 y 1 para n mayores o iguales a 0. A diferencia del escalón unitario, en el dominio del tiempo continuo, en el tiempo discreto o en las muestras, esto es n, el escalón no tiene esa indeterminación en el instante 0, sino vale 1 a partir de este valor de 0 en adelante. Entonces, esta es la primera señal, que es la señal escalón unitario. Dentro de las señales, la siguiente señal que se utiliza, o que quisiera definir, es la señal derivada de esta función escalón unitario. Entonces, si yo derivo a ese escalón unitario respecto al tiempo, déjenme ponerlo así, la derivada de UDT respecto al tiempo, entonces la derivada es la pendiente de las cosas o de la función en función del tiempo, y en los instantes de tiempo menores a 0, esta tiene una pendiente constante. En los instantes posteriores a 0 sigue teniendo una pendiente constante, que es esta, que es igual a 0. Entonces, la función esta que voy a definir ahorita vale 0 para todo este tiempo y vale 0 también para todo este tiempo. Pero justo en el instante 0, que es donde se determina el escalón unitario, podría verlo como que la derivada del escalón es infinita, porque tiene que subir desde este punto hasta este punto en un instante de tiempo 0, y por lo tanto se volvería algo infinito. Entonces, como es algo infinito, el valor aquí se vuelve infinito, y este punto se vuelve infinito, y entonces esta señal que está acá se conoce como delta de t, que es la función impulso. Entonces, la función impulso, delta de t... Profe, está silenciado. Perdón. La función impulso, delta de t, vale infinito para el tiempo igual a 0 y 0 en otro caso. Pero junto con la definición de sus propios valores, la función impulso tiene otra propiedad, y es que la integral o el área bajo la curva de toda esta función de menos infinito a infinito de delta de t en función del tiempo es igual
a 1. Entonces, esta es la función impulso o impulso unitario para decir que esta señal vale de área, vale 1, como tal, esto es lo importante, el área es 1, pero el valor o los valores que tiene esta señal tienen esta definición que está descrita acá. El área es importante porque el área va a estar relacionada o muy relacionada con la energía de la señal, y por eso me interesa que entonces la energía de esta señal sea 1, aunque formalmente su definición sea que vaya hasta el valor del infinito. Entonces, si sigo con este ejemplo o el símil de esta función impulso en el dominio discreto, delta de n es una función que vale 1 cuando n es igual a 0 y 0 en otro caso. Entonces, en el dominio discreto es mucho más sencilla la función porque vale simplemente 0, 0, 0, 0, sube hasta 1, luego 0, 0, 0, 0 y esto vale 1 acá. Entonces, la función impulso unitario en el dominio discreto se define con esta ecuación que está acá, que es simplemente el tener un único valor en 1 y el resto de los valores está en 0. Entonces, estas dos, el escalón e impulso, este es impulso unitario también, pero para el dominio discreto serían dos funciones básicas que necesitamos para poder escribir cualesquiera otra, y estas dos en particular servirán para analizar los sistemas que veremos más adelante. Entonces, estas son las que me importan. Voy con otras funciones, que sería la función exponencial. Perdón, antes de la función exponencial necesito a la función rampa. Rampa del tiempo es igual a t si el tiempo es mayor a 0 y 0 en otro caso. Entonces, la función rampa, ¿sí? Aquí vale 0, se ve así. Vale 0 durante todo este tiempo y a partir de acá empieza a subir de manera constante. Y esto tiene una pendiente de 1. Esta función rampa, si analizo como tenía con la anterior, que era la derivada, esta la puedo considerar como la integral de la función escalón, porque vale 0 para todo este tiempo y a partir de este punto empiezo a juntar la evidencia, o sea, empiezo a hacer la integración del escalón y va subiendo constantemente y se sigue hasta el infinito, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el caso del dominio discreto con la función rampa de n. La defino como n para n mayor que 0 y 0 en otro caso. Entonces, la función rampa sucede exactamente igual. De hecho, esta es n más 1. Vale 0, 0, 0, a diferencia de la rampa, en el instante n igual a 0, esto se convierte en 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4, 5, 6, etcétera, 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 etcétera. Y por eso necesito, para la definición, al igual que el otro, que era ir acumulando las cosas, necesito ir acumulando los valores para generar la función rampa, y por eso es que necesito este n más 1, porque si es la acumulación del escalón, entonces es 0, 0, 0, el escalón empieza en 0 y tengo un valor de 1, 1 más 1 es 2, 1 más 1 más 1 del escalón vale 3, 1 más 1 más 1 del escalón vale 4, etcétera, 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 y entonces tengo ahora sí mi función rampa, que es la acumulación del escalón. Ya tengo del escalón su derivada y su integral, y con eso puedo terminar ahorita con esa parte del escalón.
Entonces ahora sí, voy con la función exponencial. Entonces la función exponencial la puedo definir como x de t es igual a e a la at. Permítanme. Entonces es e a la at, donde a es el coeficiente del exponente de la exponencial, y entonces dependiendo del valor de a, la función puede ser o creciente o decreciente en función del tiempo. Entonces una exponencial creciente es cuando esa a es mayor que 0. Entonces si a es mayor que 0, la función exponencial empieza en un valor cercano a 0, que es acá, en el infinito negativo, va a subir, y en el instante de tiempo igual a 0, la exponencial vale 1, como hacia acá, y va a ir creciendo, 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 creciendo la exponencial de manera continua, continua, continua. Y entonces, esta es una exponencial creciente. Una exponencial decreciente es cuando ese valor de a es menor a 1, o sea, esta es un valor negativo, y la diferencia es que ahora mi señal, que está en función del tiempo, aquí tengo el valor de 0, va a cruzar por 1, pero va a hacer esto. Y entonces, a la diferencia entre estos dos es que el valor, en este caso el valor de a, fue menor que 1, y por eso, a lo largo del tiempo, la señal va a llegar a ser 0 y no va a seguir subiendo en estos valores. Usualmente, a este tipo de señales, al igual que se utilizan con el escalón, puedo multiplicarlas. Esta señal, pues yo tomo a x de t como e a la at y la multiplico por el escalón unitario. Entonces esta señal ahora tiene un comportamiento que es 0 para todos los tiempos negativos, y a partir del instante t igual a 0, que es donde aparece el escalón, subirá y se formará así, en un caso decreciente, o bien subirá y empezará a subir hacia acá, formando una exponencial creciente, que todo depende entonces del valor del exponente at, que eso mismo sucede con estas dos, pero va a quitar la parte negativa de mi señal. La exponencial en el dominio discreto es un poco distinta a esta que tengo acá, porque la exponencial en el dominio discreto, si yo tomo esta función y la evaluarla, si yo digo que x de n sea igual a lo mismo que tenía hace rato, que es e a la a por n, entonces en este caso este exponente que está acá, o mejor dicho, toda esta parte de la función como tal, la puedo ver como un escalar, porque esto es lo mismo que decir que es e a la a elevado a la n, dado que los exponentes se están multiplicando. Ya esto lo considero simplemente como un solo valor que no tengo que evaluarlo, dado que este es el índice de evaluación. Entonces, a este valor e a la a lo sustituyo por un valor que se le suele llamar lambda, y entonces la exponencial discreta se define como x de n es igual a lambda, o un escalar, elevado a la n. Tiene también su forma creciente y decreciente, dependiendo ya no del signo del exponente, sino del valor absoluto de la exponencial que está acá. Déjenme poner el ejemplo. Si yo digo que lambda es mayor que 1, ahora va a ser positivo.
Si lambda es mayor que 1, entonces la forma que tengo de lambda va a ser, cuando esta n va a ser 0, va a ser 1 acá, luego va a ser lambda, luego va a ser lambda cuadrada, luego va a ser lambda al cubo, y va a seguir haciendo esto, luego va a ser lambda 1 sobre lambda, que sería 1 sobre lambda, 1 sobre lambda cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esta sería la forma creciente así directa, como sucedía con la exponencial en el dominio continuo. Pero ahora si yo pongo lambda menor que menos 1, es decir, este valor que está acá es menor que menos 1, esta también es una función creciente, porque va a seguir creciendo en la magnitud. Vamos a ver lo que está pasando. Déjenme ponerlo acá, como un solo dibujo. Entonces, lambda es menor que menos 1, ¿no? Y para poner un número cerrado, voy a decir que lambda es igual a menos 2. Entonces, cuando yo grafico esta función, en el tiempo 0, este valor sería 1. No hay ningún problema con ello. En el tiempo 1 sería igual a menos 2, que sería acá. Este es lambda a la, o sea, es lo mismo que menos 2 a la 1. En el siguiente punto sería menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Luego sería menos 2 al cubo, que es igual a menos 8. Luego sería menos 2 a la cuarta, que es 16. Y entonces, en el dominio discreto, las funciones exponenciales, dependiendo del signo de lambda, pueden hacer esto, que van a ir cambiando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, muestra a muestra, conforme va pasando el índice muestral, y de este lado va a seguir cayendo y siendo cada vez más pequeño. Entonces, en el caso del dominio discreto, lo que define el tipo, si es creciente o decreciente la función, más que el signo, es si el valor absoluto de lambda es mayor que 1, entonces es una función creciente, y si el valor absoluto de lambda es menor que 1, entonces es una función decreciente. Voy a poner una lambda que sea en valor absoluto menor a 1, que sería, por ejemplo, 0.5. Entonces, con lambda igual a 0.5 es lo mismo que un medio, la función se vería así. Tengo un valor de 1 para el n igual a 0. Para el siguiente punto sería un medio, luego sería un cuarto, un octavo, un 16avo, y va a tender a ser 0 en el infinito. Entonces este es índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Y de este lado va a tener el menos 1, sería igual a 2, luego sería igual a 4, luego sería igual a 8, 4, 8, etcétera, 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 etcétera. Entonces tengo una función decreciente. Si hago lo mismo, pero ahora lambda es igual a menos 0.5, la función será una función decreciente, pero a diferencia de esta, va a estar en 1 acá, luego voy a tener menos un medio, luego voy a tener un cuarto, luego voy a tener menos un octavo, un 16, menos 1.32, etcétera, 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 y seguirá con este patrón de alternar signos conforme vaya pasando de este lado. Y al igual que el anterior, si yo multiplico a x de n es igual a lambda a la n por u de n, esta multiplicación por u de n va a acotar a la señal para que empiece en el valor de 0. Este valor de 0 demuestra 0 es acá, aquí vale 1, y a partir de este valor de 0 va a iniciar o va a tener solamente una señal o una secuencia que va del lado derecho, por lo que está sucediendo acá. La que nos falta, o la que falta, sería la señal
la señal cosenoidal o la señal senoidal, que son exactamente lo mismo, y es lo que nos falta ahorita para definir. Por lo menos hasta hoy. Entonces, primero voy con la cosenoidal continua. La cosenoidal o senoidal, la función cosenoidal o senoidal, que es exactamente lo mismo. La función coseno y seno son funciones que por su naturaleza son funciones periódicas. Entonces, yo defino la función cosenoidal x de t como el coseno de una cierta frecuencia que tiene que estar escrita en radianes por el tiempo más una cierta fase que se le llama t. Entonces, lo primero que puedo contemplar antes de empezar de entrar en qué es este valor de omega es saber cómo es la función cosenoidal. Ya sé que es una función periódica, o por lo menos eso es lo que debería estar un poco claro. Este valor de 0 aquí, la función, si es un coseno, empieza en 1, y yo sé que es una función que se va a repetir, y se va a repetir en un cierto instante de tiempo que es hasta acá. Entonces, de aquí a acá, la señal tiene que ir desde el máximo hasta a la mitad del tiempo, va a generar un mínimo, y la señal se va a repetir en función del tiempo. Entonces, lo que va a pasar es algo así. Este es un ciclo de mi señal cosenoidal que va desde 1 hasta menos 1 y regresa otra vez a 1. Y esta señal se va a repetir también de este lado y se va a repetir también de este lado que está acá. ¿Cómo se generan estas funciones cosenoidales? Bueno, eso parte del círculo unitario, donde tengo aquí el círculo, y la función coseno lo que es evaluar cuánto vale la proyección de un punto o de este punto de la circunferencia sobre el eje de las X que tengo acá, aquí tengo el eje de las Y, para cada uno de los ángulos que tengo acá. Entonces, por eso empieza en 1 el valor del coseno, porque si el ángulo es 0, la proyección sobre este punto es su máximo, que es 1, va a subir el ángulo, o sea, voy moviéndome en esta dirección hasta llegar al valor donde tengo 90 grados, que correspondería a este punto, donde la proyección sobre el eje de las X se vuelve 0, que es justamente este instante, y después, si sigo moviendo la circunferencia, o sea, rotando este punto hasta acá, voy a llegar al valor mínimo, que es este, que es el menos 1 que está de este lado. Si sigo, entonces va a volver a cortarse ese valor de vector o de ese valor de proyección, que es este, por ejemplo acá, voy a tener este pedacito nada más, y entonces va a seguir disminuyendo hasta cruzar otra vez por 0, es este punto, y volver a cruzar o volver a ser máximo en el valor de 1. Entonces, en función de lo que tengo aquí, estos dos factores que son la frecuencia y el tiempo, lo que me determinan es un ángulo del círculo sobre el cual voy a calcular el valor del coseno. Entonces, si lo veo en términos de ángulos, este punto sucedió a los 90 grados, este punto sucedió a los 180 grados, este sucede a los 270 grados y este sucede a los 360 grados. Pero como son coordenadas radianes, o sea, son en radianes, este punto de 360 grados, que sería este punto de la circunferencia, equivale en radianes al valor de 2pi. Si esto de aquí para acá es 2pi, la mitad es pi, y la mitad de la mitad sería pi medios. O sea, pi 2pi entre 2 es este punto, 2pi entre 2 es esto, si esto es pi medios, entonces esto sería 3pi medios. Y entonces, lo que está diciendo esta parte de acá, o esta función, es que si yo tengo una cierta señal que tiene una frecuencia, que es esta, puedo contemplarla como en un periodo o en un ciclo de la señal, debo contener todo un ciclo de la cosenoidal, que es esta parte que está acá. Y entonces, si estoy hablando de periodos, también estoy hablando de señales que se repiten en el tiempo. Y yo puedo saber cuál es la frecuencia de la señal en radianes si conozco cuál es el periodo de la señal en segundos.
Si yo quiero que la señal al tiempo t igual a 1, o sea, a un segundo se repita este valor, el valor que debe multiplicar, o sea, ponerlo acá, ponerle un poco esto. Es decir, yo conozco x de t es igual al coseno de omega t, ahorita voy a dejarlo así, sin fase. Yo quiero que en el instante del tiempo t igual a 1, mejor dicho, t igual a 1, la señal, que es este punto, la señal se repita, es decir, vuelva a estar acá. Por lo tanto, esto es igual al coseno de omega por 1. Entonces, para que esta señal o para que este factor que está aquí dentro sea 2pi, tengo que despejar. Entonces, omega por 1 es igual a 2pi, por lo tanto, omega es igual a 2pi. Entonces, si yo ya sé esta parte, esta es la frecuencia que corresponde a una señal que se va a repetir cada segundo. Si quiero que la señal se repita cada medio segundo, entonces esta sería igual a t igual a 0.5, o si lo veo de otra manera, es decir, si yo lo calculo en tiempos en hertz, o sea, en frecuencia, si yo estoy diciendo que quiero una frecuencia de 2 ciclos por segundo, 2 ciclos en un segundo, significa que la señal, voy a borrar esta parte, en el tiempo de un segundo debe haber 2 ciclos completos de mi señal. Entonces, tengo ahora, de aquí para acá, es un segundo, y como es una señal cosenoidal, y deben caber 2 ciclos perfectamente acá, a la mitad, que es 0.5, tiene que ser esto. Y repetirse. Entonces, la señal, o el primer valor donde se repitió la señal, x en t igual a 0.5, debe ser igual al coseno de omega por 0.5. Y esto tiene que ser igual a 2pi. Por lo tanto, el valor de la frecuencia omega es igual a 2pi, 0.5 por omega es igual a 2pi, entonces omega es igual a 2pi entre 0.5. Si yo quiero que esta parte que está acá, que es el valor del t, es lo que define al periodo de la señal. Si yo aumento el número de ciclos, o sea el número de hertz, el periodo de la señal va a reducirse. Si yo disminuyo el número de ciclos, la señal va a empezar a aumentarse. Y de hecho, con eso puedo definir cuál es la frecuencia de mi señal. El valor de la omega, o sea, el valor de la frecuencia angular, para una señal va a ser omega es igual a 2pi sobre el periodo que quiero que tenga la señal, donde en este caso el periodo fue 0.5, en el caso anterior el periodo fue 1, y si quiero que sea más lenta, entonces el periodo va a ser más largo de la señal. Si quiero que la señal sea más rápida, entonces necesito que el periodo sea cada vez más pequeño. Y puedo entonces con esto, y la frecuencia en hertz, la defino simplemente como el inverso del periodo. ¿Cuántos ciclos quiero que haya en un segundo? Y por lo tanto puedo relacionar ahora mi frecuencia en hertz con mi frecuencia en radianes simplemente por este factor de 2pi. Como podemos ver, es casi la misma definición, excepto que el valor de omega está multiplicado por 2pi, y por lo tanto puedo saber que ahora el valor de omega en términos de la frecuencia en hertz es igual a 2pi por f. Estas señales periódicas son sumamente útiles para el análisis de las señales o de los sistemas, sobre todo en el dominio que vamos a ocupar, que es justamente la frecuencia. Entonces, la señal periódica se define con esta función coseno, y la parte que me hace falta, que es la fase, la puedo visualizar, otra vez borro esto, como una rotación inicial
sobre el círculo unitario que estaba definiendo a mi función de frecuencia. Entonces, otra vez, si tengo aquí mi círculo, la fase la puedo ver como en el caso que dibujé hasta ahorita, estaba partiendo desde este punto para poder dibujar el coseno. La fase la veo como un salto inicial, que este es el valor de teta, desde donde voy a empezar a contabilizar el ángulo o la magnitud, la proyección sobre el eje X que tengo acá. Entonces, la fase de esta señal, coseno de omega t más teta, la veo como este ángulo que está acá, y por lo tanto puedo verlo acá, en lugar de empezar en 1, que sería el valor del coseno. De hecho, voy a empezar un poco después, como si hubiera tomado la señal cosenoidal y corriéndola en el tiempo. Entonces voy a empezar acá y voy a hacer esto. Desde aquí, desde aquí para acá, esto dura el periodo de la señal, y desde aquí para acá también dura un periodo de la señal. Entonces, el desfasamiento, en el caso de la fase, pero en el caso de las señales cosenoidales, hace justamente eso, que es correr la señal un instante de tiempo después. El seno es exactamente lo mismo, aquí pongo el seno de omega t más teta, pero en lugar de contar o en lugar de ver la proyección sobre el eje de las X, veo la proyección sobre el eje de las Y de este punto que está acá. Entonces, déjenme poner el coseno acá. Coseno sin fase, para empezarlo, ¿verdad? El coseno sin fase empieza aquí, es esto, el seno, en lugar de empezar en este valor, va a empezar, es la proyección ahora sobre el eje de las Y, que es este punto, y conforme voy moviéndome en esta dirección, el coseno va subiendo hasta llegar a un máximo que es 1, cuando el valor del coseno es 0, porque es la proyección sobre esta. Entonces hace como lo opuesto de lo que está haciendo el seno. Entonces empieza acá, sube, llega hasta ahí, y el valor va a ser 0 otra vez cuando el valor del coseno sea máximo, que es este punto, porque la proyección sobre el eje de las X va a subir, luego va a empezar a bajar, y va a volver a subir, y entonces va haciendo esta parte, y la forma va a ser más o menos la misma. Y volviendo a la representación como de fases, es como si hubiera empezado el coseno, pero con un ángulo previo de pi-medios o de 90 grados respecto al inicio que está acá. Entonces, por eso las dos formas, coseno y seno, son funciones que son muy similares, y de hecho los puedo ver como un corrimiento de la fase uno respecto al otro. En el caso del dominio discreto, o del tiempo discreto, voy a sustituir esa X, esa N, esa T por una N. Entonces tengo X de N es igual al coseno de omega N, lo pongo primero así, y volviendo a la definición, o recordando un poco la definición de omega es igual a 2pi sobre el periodo, pero aquí el periodo ya no son cualquier valor, sino tiene que ser un valor entero. Por ejemplo, n igual a 10, n igual a 4, n igual a 5, n igual a lo que sea, pero tiene que ser entero, dado que los valores de n pertenecen a los números enteros. Entonces, como la frecuencia está definida así como 2pi sobre un valor entero, significa que entonces el coseno lo puedo ver como partes, o como partir el círculo en n mayúscula pedazos iguales de fracciones que estoy contabilizando y brincando sobre esas fracciones. Entonces 2pi es toda la vuelta que le doy al círculo. Déjame borrar esto para tener una idea más clara.
Entonces tengo acá esto así, tengo mi círculo y lo voy a partir, por ejemplo, en 5 partes iguales, ¿no? Entonces en 5 partes iguales quedaría como estos piquitos, o mejor lo parto en algo un poco más tangible, como en 8 partes iguales, es decir, acá, 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 aquí, aquí, aquí y aquí. Está partido en 8 rebanadas este círculo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El valor del coseno de n será brincar por cada uno de los puntos conforme va avanzando el valor de n. Si n es igual a 0, estoy ubicado acá, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, y en la muestra 8 se va a repetir lo que vi en la muestra 0. Entonces, ahora puedo dibujar también tanto formas seno como coseno. Aquí tengo n igual a 0, vale 1, n igual a 1 va a valer un poquito menos, que es acá, n igual, ¿sí? N igual a 2 vale 0, luego esta n igual a 1 vale lo mismo que acá, pero negativo, dado que estoy viendo la proyección sobre el eje de las x, luego vale menos 1, luego vale lo mismo, pero ahora sobre esta proyección, luego vale 0, y luego vale este valor, que es el mismo que tenía acá, que es 1, y entonces estoy aquí y acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la muestra 8, que es la que me cabe en el pizarrón, va a volver a ser 1, y esta señal se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir. Si trazara las líneas que los unen, formarían entonces la señal cosenoidal, y de hecho lo puedo ver como si estuviera representando cada n elementos salteados a este valor del coseno. Lo mismo para el valor del seno. El seno empieza en el valor de 0, que es la proyección de este punto ahora sobre este eje, luego la proyección sobre este, que está, por decir acá, ¿sí? Positiva, luego la proyección sobre este se vuelve máxima, que es este valor, luego la proyección que vuelve a ser este punto que está acá, la proyección que vuelve a ser 0, la proyección ahora es negativa, la proyección que es ahora menos 1, la proyección que es este valor, y luego repite a ser 0 justo como inició en este punto. Entonces ya con esto puedo definir las funciones tanto cosenoidales discretas como cosenoidales continuas, exponenciales discretas y exponenciales continuas en ambos dominios, para poder empezar a evaluar cómo cambian estas funciones o cómo responden los sistemas ante este tipo de señales que estamos evaluando.